Hola y bienvenidos. A ver, ¿podría una simple palabra en un reglamento marcar la diferencia entre actuar con integridad o cometer un fraude? Pues hoy nos metemos de lleno a analizar el poder oculto que tienen ciertas palabras en las reglas profesionales de alto riesgo. Vamos a ver cómo un cambio minúsculo puede alterar por completo una decisión ética. Para empezar, fijaos en esto. Por un lado tenemos deberías ayudar. Por otro, tienes prohibido negarte a ayudar. Se puede casi palpar la diferencia, ¿verdad? La primera es una sugerencia, un consejo moral. La segunda es una orden directa, no deja ningún espacio para la interpretación. Una invita a la reflexión, la otra obliga a la acción. Y aquí es donde la cosa se pone seria de verdad. Pasamos de un ejemplo sencillo a pensar en las consecuencias que esto puede tener en el mundo de la ética profesional. Un mundo donde una sola palabra puede ser la fina línea que separa la integridad del desastre financiero. A ver, pensemos en la profesión contable. En el fondo, todo se basa en la confianza, ¿no? Pues estos códigos son, o deberían ser, el pilar de esa confianza. Están diseñados para ser la guía definitiva, sobre todo cuando los profesionales se enfrentan a presiones para hacerlo incorrecto. Claro, aquí viene la pregunta del millón. ¿De verdad todos estos códigos hablan igual de claro? ¿O hay matices en el lenguaje que lo cambian todo? Pues precisamente por esto, un grupo de investigadores montó un experimento muy interesante para medir si las palabras exactas de una regla cambian de verdad nuestro comportamiento. La idea fue bastante ingeniosa. Plantearon un dilema ético de manual. Un amigo, que además es cliente, pide ajustar un poco los números justo antes de una gran salida a bolsa. A cada uno de los 219 participantes se le presentó este escenario, pero con una de 4 versiones ligeramente distintas de la regla que debían aplicar. Empezamos con la primera versión. Usa la fórmula no deberá. Esto nos suena a todos, ¿verdad? Es el típico lenguaje legal muy formal que busca sonar autoritario. Lo vemos en muchísimos códigos de conducta. La segunda regla introduce un cambio muy sutil. No podrá. ¿Transmite la misma fuerza? Parece que habla más de una falta de permiso, de que no se tiene la capacidad para hacerlo. Pero ¿impone lo mismo que una prohibición directa? Luego tenemos la tercera opción, no debería. Esto ya suena a otra cosa, ¿que sí? Es más bien una recomendación, una guía de buenas prácticas. Un consejo, sí, y uno fuerte, pero como que deja una puertecita abierta a la interpretación personal. Y finalmente, la artillería pesada. Tiene prohibido. Aquí no hay ambigüedad, no hay debate. Es un muro, una línea roja clarísima. El lenguaje no puede ser más directo. Vale, antes de ver los resultados, vamos a pararnos a pensar un segundo. ¿De verdad estas pequeñas diferencias en una palabra pueden tener un impacto real en una decisión tan importante? ¿O al final lo que cuenta es la ética de cada uno, sin más? Bueno, ¿y cómo se midió el efecto? Pues los investigadores fueron muy listos. No se fijaron solo en quienes decían sí o no de forma rotunda. Se centraron en la zona gris, en la duda. La llamaron la respuesta ambivalente. O sea, quienes decían, bueno, podría ser, o quizás sí, quizás no, porque es justo ahí, en esa duda, donde vive el riesgo. Y aquí lo tenemos, los resultados son, hablan por sí solos. Fijaos, con reglas más suaves como no podrá o no debería, entre el 17 y el 19% de los estudiantes dudaron. Pero ojo, cuando la regla decía tiene prohibido, la cifra se desplomó a menos del 9%. Es menos de la mitad. La lección aquí es clarísima. La fuerza y la claridad del lenguaje no son un detalle menor, son un mecanismo de control increíblemente potente. La ambigüedad es el caldo de cultivo perfecto para el riesgo y una prohibición explícita lo corta de raíz. Pero esperad, que el estudio guardaba una sorpresa, y de las buenas. ¿Qué pasó con el famoso no deberá, esa frase tan solemne y tan legal? Pues resulta que, estadísticamente hablando, no fue más eficaz que el simple no debería. A pesar de toda su pompa, no generó una barrera mental mucho más fuerte. Curioso, ¿eh? Con esto parecería que la lección es sencilla. Usemos siempre el lenguaje más fuerte posible y listo. Pero no tan rápido. La historia se vuelve todavía más interesante cuando vemos quiénes serán los participantes del estudio. 100%. Hay que quedarse con este número. Un 100% redondo. ¿Y 100% de qué exactamente? Pues aquí está el giro. Resulta que el 100% de los estudiantes del estudio ya había pasado por, al menos, una clase formal de ética. No eran novatos. En absoluto. Y no hablamos de una formación superficial. Como podemos ver, más de la mitad había hecho una clase, pero es que casi el 40% había hecho 2 y un 9% 3 o más clases. O sea que en teoría estaban perfectamente equipados para resolver el dilema sin importar la redacción de la regla.
Y esa es la conclusión más profunda y hasta un poco preocupante de todo esto. Ni siquiera con horas de formación ética a sus espaldas, una palabra ambigua en un reglamento fue suficiente para hacer dudar a muchísimos. La claridad del código en el momento de la verdad puede ser mucho más poderosa que la educación recibida previamente. Y claro, esto va mucho más allá de la contabilidad. Es aplicable a cualquier campo con un código de conducta. Derecho, medicina, ingeniería, finanzas. Las palabras vagas son como grietas en un muro, son invitaciones al riesgo. La precisión no es una opción, es una necesidad para que las reglas funcionen como deben. Y para terminar, una reflexión. Pensemos en las reglas que gobiernan nuestro entorno profesional o incluso nuestra vida. ¿Cuántas de ellas se basan en un debería, que deja la puerta abierta a la interpretación, cuando lo que de verdad se necesita para protegernos a todos es un rotundo está prohibido? La palabra importa, y como hemos visto, importa muchísimo.